No pasaron ni 5 minutos desde que firmé los papeles del divorcio. Ya estaba llevando a mi hijo y a mi hija al vuelo con destino a Londres. Mientras tanto, los 7 miembros de la familia de mi ahora exmarido se encontraban en una clínica de reproducción asistida, acompañando a su amante embarazada a una ecografía rutinaria. Nadie esperaba que, tras revisar los resultados de la ecografía, el médico pronunciara una sola frase que dejaría atónita a toda la familia y desataría la furia de mi exmarido. Cuando mi bolígrafo tocó el certificado de divorcio, el reloj de pared del registro civil marcaba exactamente las 10:03 de la mañana. Un momento muy extraño. Ni lágrimas, ni discusiones, ni el dolor que me había imaginado, solo un vacío resonante en mi alma. Me llamo Catalina. Tengo 32 años. Soy madre de 2 niños pequeños. Y hace exactamente 5 minutos terminé oficialmente mi matrimonio de 8 años con Diego, el hombre que una vez prometió cuidarme toda la vida. Apenas estampé mi firma, el teléfono de Diego sonó. Empezó a sonar una melodía conocida. Supe de inmediato quién llamaba. Diego ni siquiera intentó disimular. Contestó la llamada justo delante de mí y del funcionario del registro civil. Su voz se suavizó al instante. Sí, ya he terminado. Espera un poco. Voy para allá. Hoy es la revisión, ¿verdad? Pude escuchar cada palabra con claridad. La voz de Diego se volvió tan empalagosamente tierna que me dieron ganas de vomitar. No te preocupes, toda mi familia estará allí. Tu hijo es el heredero de nuestro apellido. Después de todo, suspiré en silencio. En todos los años que vivimos juntos, nunca le había escuchado hablarme con ese tono. El funcionario le acercó el documento a Diego. Debía revisar el contenido antes de firmar. Diego ni siquiera miró. Garabateó su firma y espetó con desprecio. No hay nada que mirar. De todos modos, no hay nada que repartir con ella. Me señaló con el dedo. El piso de Madrid es un bien privativo mío de antes del matrimonio. El coche también. Si se quiere llevar a los 2 niños, que se los lleve. Menos problemas. Su hermana mayor, Sofía, que estaba a su lado, asintió de inmediato. Exacto. Él se volverá a casar pronto, y con una mujer que le va a dar un hijo varón. Otra tía intervino. ¿Y quién va a querer ahora a una mujer con 2 cargas? Esas palabras flotaban en el aire, pero, por extraño que parezca, ya no me dolían. Probablemente porque había sufrido durante demasiado tiempo. Me levanté, abrí mi bolso y puse un manojo de llaves sobre la mesa. Son las llaves del piso. Diego se sorprendió un poco. Los niños y yo nos habíamos mudado ayer. Él sonrió con burla. Te felicito, qué lista eres. Sofía volvió a echar leña al fuego. Lo que no te pertenece, tarde o temprano hay que devolverlo, no respondí. En silencio, saqué del bolso 2 pasaportes burdeos. Se los mostré a Diego. Los visados para el Reino Unido están listos desde la semana pasada. Diego frunció el ceño. ¿Qué visados? Me llevo a los niños a estudiar a Londres. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Diego se quedó de piedra unos segundos, pero la primera en gritar fue Sofía. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes cuánto cuesta eso? Los miré. El dinero no es vuestro problema. En ese momento, un Mercedes GLS negro se detuvo en la entrada del registro civil. El chófer salió y abrió la puerta trasera. Hizo una leve reverencia. Doña Catalina, el coche está listo. Diego, al ver esto, cambió de cara. ¿Qué circo has montado? Me incliné y cogí en brazos a mi hija Ana. Mi hijo Alex me apretó fuerte la mano. Miré a Diego por última vez y dije con calma: ten por seguro que, a partir de este momento, los niños y yo no seremos un estorbo para tu nueva vida. Me di la vuelta y bajé las escaleras. El chófer me entregó un sobre grueso. Me han pedido que le entregue esto. Lo abrí. Dentro había una carpeta con documentos y fotografías. Diego y esa mujer, Alba, firmando un contrato de compraventa de un piso en una agencia inmobiliaria del barrio de Salamanca, el mismo piso cuya fianza pagaron mis padres cuando nos casamos. El chófer me miró por el espejo retrovisor. Todas las pruebas del desvío de activos por parte de don Diego han sido recopiladas. Asentí. Y en la clínica pronto tendrán los resultados. Cerré la carpeta.
Mirando por la ventanilla del coche, mi hijo preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá vendrá a visitarnos?». Le acaricié la cabeza sin responder. El coche arrancó en dirección al aeropuerto de Barajas, y detrás de nosotras, Diego y toda su familia se dirigían a toda prisa al Centro Privado de Reproducción Asistida Esperanza, el más grande de Madrid. Hoy Alba tenía una ecografía programada, y toda su familia creía que el bebé que llevaba en el vientre era el tan esperado heredero de su linaje. Ninguno de ellos sospechaba que, en aproximadamente una hora, una sola frase de la doctora en la sala de ecografías los dejaría petrificados, y la vida de Diego comenzaría a desmoronarse a partir de ese momento. El gran coche negro salió por las puertas del registro y se incorporó suavemente al tráfico matutino. En el Madrid de junio, el sol brillaba con fuerza, sus rayos se reflejaban en los cristales, y todo lo que quedaba atrás se iba difuminando poco a poco. Yo iba sentada en la parte trasera. Una mano descansaba en el hombro de mi hijo Alex, la otra sostenía con ternura la cabeza de Ana, que se había apoyado en mí. Los niños apenas hablaban. Probablemente sentían que hoy era un día especial. Alex miró por la ventana durante un largo rato y luego preguntó en voz baja: «Mamá, ¿de verdad nos vamos?». Asentí. «¿Y no volveremos nunca?». La pregunta de mi hijo me hizo callar un instante. Hay cosas que los adultos entienden perfectamente, pero no saben cómo explicárselas a los niños. Me limité a acariciarle el pelo. «Empezaremos una nueva vida. Allí, tu hermana y tú tendréis un colegio nuevo, amigos nuevos». Ana levantó la cabeza. «Mamá, ¿allí hay parques?». Me reí suavemente. «Sí, muchísimos». Los niños volvieron a callar, inmersos en sus pensamientos sobre un mundo distinto. El coche pasaba por el Paseo de la Castellana y calles conocidas. Tiendas, restaurantes, rincones de plazas. Todo eso había estado ligado a mi vida durante los 8 años de matrimonio, pero ahora parecía el decorado de una película que ya había terminado. El chófer miró por el espejo retrovisor. «Doña Catalina, vamos directos al aeropuerto, ¿correcto?». «Sí, así es». Él asintió y siguió conduciendo. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier, el abogado que me estaba ayudando. «En la clínica han informado que la familia de Diego ha llegado». Leí el mensaje y dejé el móvil. Todo iba según el plan. Aunque, a decir verdad, ni siquiera yo sabía cuáles serían los resultados de la revisión en la clínica. Solo sabía una cosa: la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Al mismo tiempo, en el Centro Privado Esperanza, la familia de Diego al completo se había instalado en la sala de espera VIP. Alba estaba sentada en un sofá de cuero con un caro vestido premamá, con la mano apoyada en su vientre, que aún no había empezado a redondearse. Su rostro irradiaba autocomplacencia. La madre de Diego, doña Carmen, nada más ver a Alba, se acercó y le cogió la mano. «Mi nuera, ¿no estás muy cansada?». Alba sonrió dulcemente. «Todo está bien, mamá». Doña Carmen le acarició la barriga. «Mi nieto seguro que será muy fuerte». Sofía le entregó enseguida una caja de regalo. «Es caviar de Río Frío, del mejor de España. Lo conseguí por unos contactos. Come un poco cada día para que nos des un niño sano y fuerte». Otra tía sacó de su bolso una pequeña medalla de oro. «Esta medalla de la Virgen de la Almudena la he hecho bendecir. Dicen que si la llevas, nacerá un varón seguro». Alba aceptaba todo con una sonrisa. Miró a Diego. «¿Ves cómo todos quieren a nuestro bebé?». Diego estaba de pie a su lado. Su rostro rebosaba de orgullo. «Por supuesto, mi hijo es el heredero de la familia». Doña Carmen miró a su hijo. «No te preocupes, hijo. Después del parto, contrataré a la mejor Salus. Albita solo tendrá que descansar». Sofía añadió: «Exacto. Y luego nuestro niño irá a estudiar a un colegio internacional bilingüe». Diego sonrió con suficiencia. «Ya me he encargado de eso». «¿Cómo que te has encargado?», preguntó Sofía con curiosidad. Diego soltó con indiferencia. «Ya he reservado una plaza en ese colegio para el hijo de Alba». Alba se abrazó de inmediato al brazo de Diego. «Qué atento eres». Los que los rodeaban reían alegremente y charlaban. Ya nadie se acordaba de la mujer que, hacía menos de una hora,
Había firmado los papeles del divorcio con Diego. En ese momento se acercó una enfermera. Alba, es su turno para la ecografía. Diego se levantó al instante. Iré contigo. Toda la familia se levantó detrás de ellos. Doña Carmen incluso preguntó, ¿podemos entrar todos? La enfermera negó con la cabeza. Solo un acompañante. Diego entró en la consulta junto a Alba. En la sala hacía fresco. La brillante luz blanca hacía que todo se viera con extrema nitidez. Alba se tumbó en la camilla. Diego estaba a su lado y le cogía la mano. No te pongas nerviosa, estoy seguro de que es un niño. Alba sonrió débilmente. Yo también lo creo. La doctora se puso los guantes y empezó a pasar el transductor por su vientre. En la pantalla de ecografía apareció una imagen que se fue haciendo cada vez más nítida. La doctora miraba atentamente el monitor. Sus cejas se juntaron lentamente. Diego, sin darse cuenta, preguntó de inmediato, «Doctora, ¿mi hijo se está desarrollando bien?» La doctora no respondió. Cambió el ángulo del transductor, continuando la observación. Alba empezó a inquietarse. «Doctora, ¿pasa algo malo?» La doctora seguía en silencio. El ambiente en la sala se volvió tenso. Diego dijo irritado, «Doctora, diga algo ya». La doctora se quitó lentamente las gafas, volvió a mirar la pantalla y luego pulsó el botón del intercomunicador. «Pásenme con el departamento legal y llamen a seguridad a la sala de ecografías 3». Diego se quedó helado. «¿Para qué quiere seguridad?» Alba entró en pánico. «¿Le ha pasado algo a mi bebé?» La doctora se giró hacia ellos. Su voz era muy tranquila. «Tenemos que aclarar algunas cosas». A los pocos minutos, entraron en la consulta 2 guardias de seguridad y un hombre con traje de chaqueta. La doctora señaló la pantalla. «Miren atentamente esta imagen». Todos callaban. La doctora se dirigió a Diego. «¿Es usted el padre del bebé?» Diego asintió. «Sí». La doctora miró a Alba. «¿Está segura de las fechas de su embarazo?» Alba temblaba ligeramente. «Segura». La doctora suspiró profundamente y pronunció con claridad, separando las palabras. «A juzgar por la imagen de la ecografía y el ciclo de desarrollo del feto, la concepción se produjo al menos un mes antes de lo que usted indicó en el historial clínico». Apenas resonaron estas palabras, el aire en la habitación se congeló. Diego se quedó clavado en el suelo. Alba palideció. Por la puerta, que no habían cerrado, ya se habían asomado doña Carmen y los demás. Sofía preguntó de inmediato, «Doctora, ¿qué quiere decir con eso?» La doctora miró a todos. Su voz era severa. «Quiero decir que el momento de la concepción de este feto no coincide con el periodo en el que, según la señora Alba, ella estaba con el señor Diego». Diego se volvió bruscamente hacia Alba. «Explícate». Alba empezó a balbucear. A lo mejor la doctora se ha equivocado». La doctora negó con la cabeza. «Nosotros no nos equivocamos». La sala de ecografías se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el leve zumbido de los aparatos. Diego miraba a Alba como a una desconocida. «Me dijiste que el hijo era mío». Alba rompió a llorar. «Yo», Diego rugió. «Entonces, ¿de quién es este hijo?» La pregunta hizo eco en la fría sala, y en ese momento nadie en esa habitación sabía que, muy lejos de allí, el avión en el que nos encontrábamos yo y mis 2 hijos ya estaba tomando pista para despegar. Un nuevo capítulo de nuestra vida acababa de abrirse, mientras la vida de Diego apenas entraba en su etapa más oscura. La pregunta de Diego, «Entonces, ¿de quién es este hijo?», sonó en la sala como una explosión. Nadie respondió. Alba, tumbada en la camilla, se aferró a la sábana blanca. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Le temblaban los labios, pero logró balbucear. «Diego, tienes que creerme. Es tu hijo». Diego se quedó paralizado unos segundos. En su cabeza todo se mezclaba como una maraña de cables. Un mes. La doctora acababa de decir que el feto era al menos un mes mayor de lo declarado. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando él aún no se había divorciado de mí, cuando su romance con Alba era un secreto, el bebé en su vientre ya existía. Significaba que el hijo, muy probablemente, no era suyo.
La primera en reaccionar fue Sofía. Dio un paso adelante y preguntó con voz cortante: «Doctora, explíquese bien. ¿Es posible un error de un mes?». La doctora negó con la cabeza. «Nos basamos en las medidas del feto y en el ciclo de desarrollo. El margen de error puede ser de unos días, pero en ningún caso de un mes entero». Toda la sala enmudeció. Doña Carmen, que estaba detrás, cambió de expresión. Al principio quiso acercarse y preguntarle a Alba, pero ahora simplemente se quedó petrificada. Tras un instante, logró articular: «Alba, hija, di algo». Alba rompió a sollozar. «No lo sé, a lo mejor me he confundido de fechas». Diego se giró bruscamente. «¿Confundido? ¿Cómo te vas a confundir de un mes entero?». Alba no respondió, solo lloraba. Diego se acercó a la camilla, apoyó las manos en el borde y la miró a los ojos. «Me dijiste que te habías quedado embarazada después de que empezáramos a salir. Me dijiste que era mi hijo. Me dijiste que yo tenía que hacerme responsable». Cada palabra de Diego era pesada como el golpe de un martillo. Alba, presa del pánico, negó con la cabeza. Yo no te he engañado». Sofía, de repente, golpeó la mesa con fuerza con la palma de la mano. «¿Que no le has engañado? ¿Y entonces qué está diciendo la doctora?». Doña Carmen también se acercó. «Alba, dile a tu suegra la verdad. ¿Estás segura de que es el hijo de Diego?». Alba agachó la cabeza. El aire en la habitación se volvió tan pesado que parecía que a cada uno le hubieran puesto una piedra en el pecho. La doctora, viendo la escena, dijo en voz baja: «Por lo general, en estos casos, aconsejaríamos hacer una prueba de paternidad, ADN, después del nacimiento del bebé». Esas palabras sonaron como una puñalada. Diego dio un paso atrás. Le daba vueltas la cabeza. ¿Qué había estado haciendo los últimos meses? Me obligó a divorciarme. Transfirió dinero para comprarle un piso y un coche a Alba. Le prometió a su familia que pronto tendrían un heredero. Y todo por culpa de este embarazo. ¿Y si este hijo no era suyo? Diego sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía ya no pudo contenerse. Saltó hacia Alba y la agarró del brazo. «Di la verdad». Alba gritó asustada. «Sofía, de verdad que no lo sé». «¿Que no lo sabes?», siseó Sofía. «¿Con quién más te has acostado?». Esa pregunta hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Alba lloró aún más fuerte. «Con nadie». Diego la miró, y en su mirada ya no quedaba ni una gota de ternura, solo sospecha e ira. Doña Carmen se volvió de repente hacia Diego. «Hijo, tranquilízate». Diego sonrió con amargura. «¿Tranquilizarme?». Volvió a mirar a Alba. «¿Cómo quieres que me tranquilice?». Sofía intervino. «Hermanito, te lo digo claro. Hay que aclarar este asunto. No podemos permitir que te endosen el hijo de otro y te hagan responsable de él». Esas palabras fueron como agujas. Alba lloraba a lágrima viva. «No te he engañado. De verdad que no te he engañado». El hombre de seguridad y la doctora, viendo el caos, se vieron obligados a intervenir. «Es mejor que la familia hable fuera. Esto es una consulta médica». Diego no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la consulta. Toda la familia fue detrás de él. Dejaron a Alba sola en la camilla, llorando desconsoladamente. En el pasillo de la clínica, el ambiente estaba tenso al límite. La primera en hablar fue Sofía. «Diego, te lo digo directamente, tienes que hacer una prueba de ADN». Doña Carmen asintió. «Sí, sin falta». Diego no respondía. Estaba de pie, apoyado en la pared, con la mirada perdida. De repente, mi imagen apareció en su mente. Esta mañana, tan tranquila, firmando los papeles del divorcio, sin llorar, sin reproches, limitándome a decir una sola frase: «No seré un estorbo para tu nueva vida». Entonces a Diego le pareció ridículo. Pensaba: «Es débil y sumisa». Pero ahora le cruzó un pensamiento por la cabeza. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué ya tenía los pasaportes listos para los niños? ¿Por qué se ha ido precisamente hoy? Diego sintió de repente que todo no era tan sencillo como le había parecido. En ese momento, su teléfono vibró. Llamaba a Andrés, el director financiero de su empresa. Diego contestó irritado. «¿Qué pasa ahora?».
Al otro lado de la línea se oyó una voz angustiada. Diego, tenemos problemas muy graves. Diego frunció el ceño. ¿Cuáles? 3 de nuestros mayores socios acaban de enviar notificaciones de rescisión de contratos. Diego se quedó helado. Esos 3 proyectos estaban valorados en más de 7 millones de euros. Si se rescindían los contratos, la penalización ascendería a casi 500.000 euros. Diego sintió que se le encogía el corazón. ¿Por qué los han rescindido? Yo tampoco lo sé. Solo han dicho que han recibido cierta información interna sobre la empresa y han decidido cesar la colaboración. Diego apretó más el teléfono. Le zumbaban los oídos. 500.000 euros de penalización. Esa cantidad podría hundir su empresa. Voy para la oficina ahora mismo. Dicho esto, Diego colgó. Sofía preguntó, ¿qué ha pasado? Diego soltó de pasada, problemas en la empresa. Pero en ese momento se les acercó una recepcionista. Don Diego, la factura de las pruebas de la señora Alba aún no ha sido abonada. Sofía sacó enseguida una tarjeta bancaria. Yo pago. La cajera pasó la tarjeta. Operación denegada. Sofía frunció el ceño. Pruebe otra vez. La cajera volvió a pasarla. El mismo error. Su tarjeta parece estar bloqueada. Sofía estaba en shock. No puede ser. Entregó otra tarjeta. El resultado fue el mismo. Diego presintió que algo iba mal. Sacó su propia tarjeta. Cobre de la mía. La cajera pasó la tarjeta y en la pantalla del datáfono apareció un mensaje en rojo. Cuenta embargada. Diego se quedó estupefacto. Eso es imposible. Enseguida, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era del banco. Don Diego, en relación a la medida cautelar solicitada y admitida por el juzgado, todas las cuentas a su nombre han sido embargadas preventivamente. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Medida cautelar solicitada por quién? La persona al otro lado respondió. Por doña Catalina. Ese nombre sonó como un mazazo en la cabeza. Diego se quedó inmóvil en medio del pasillo de la clínica. Solo ahora empezaba a comprender que la mujer a la que había menospreciado durante los 8 años de matrimonio en realidad llevaba mucho tiempo preparándose para este día. Y todo esto era solo el principio. El pasillo de la clínica se volvió de repente insoportablemente asfixiante. Diego seguía con el teléfono en la mano, pero le pitaban los oídos. Las palabras del empleado del banco resonaban en su cabeza. Por medida cautelar de un juez, sus cuentas están embargadas. La demandante es doña Catalina. Ese nombre, como una aguja, se le clavó directamente en el corazón. Sofía, al ver lo pálido que se había puesto su hermano, preguntó de inmediato: «Diego, ¿qué ha pasado?» Diego no respondió. Guardó silencio unos segundos y luego se giró bruscamente y miró hacia la sala de ecografías, donde estaba Alba. Su mirada era de hielo. Sofía insistió. «Diego, di algo». Diego pronunció con voz ronca. «Mis cuentas están embargadas». «¿Qué?», gritó Sofía. «¿Cómo que embargadas?». Doña Carmen también se asustó. «Hijo, explícamelo bien». Diego suspiró profundamente. «El banco ha dicho que es por orden judicial. La demanda la ha puesto Cata». El aire se congeló. Sofía se quedó de piedra un instante y luego sonrió con desprecio. «¿Y qué puede hacer esa tía?». Pero apenas terminó de hablar, el teléfono de Diego volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Diego contestó. «Don Diego». Al otro lado de la línea sonó la voz tranquila de un hombre. «Me llamo Javier Mendoza. Soy abogado. Represento los intereses de doña Catalina». Diego apretó el teléfono. «¿Abogado?». «Exactamente». La voz del abogado era serena. «Le llamo para notificarle que la demanda de mi clienta ha sido admitida a trámite por el juzgado. Durante el proceso judicial, el juez ha estimado la solicitud de medidas cautelares sobre su patrimonio». Diego gruñó al auricular. «¿De qué me acusa?». «De alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio ganancial durante el matrimonio». Diego sonrió con amargura. «El piso y el coche son bienes privativos míos, de antes de casarnos». El abogado respondió imperturbable. «Tenemos pruebas exhaustivas de que usted desvió más de 1.500.000 euros de la cuenta común matrimonial a su cuenta personal para comprar el piso de la señora Alba en el barrio de Salamanca». Diego se quedó de piedra. «Sofía,
que estaba al lado y oía fragmentos de la conversación, le arrebató el teléfono. Oiga, ¿qué tonterías está diciendo? El abogado no perdió la compostura. Tenemos los extractos bancarios, el contrato de arras, el de compraventa y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina de la agencia inmobiliaria. Sofía palideció. Diego recuperó el teléfono de un tirón. ¿Me está amenazando? No, pronunció el abogado con claridad. Solo estamos ejerciendo los derechos legales de nuestra clienta. En el plazo de 3 días, el juzgado le enviará la citación. Esperamos su colaboración. Dicho esto, colgó. Diego estaba como fulminado por un rayo. Sofía preguntó alterada qué le había dicho. Diego miró a su hermana con una mirada pesada. Ha dicho que tienen pruebas. Sofía se quedó sin habla. Doña Carmen empezó a temblar. Hijo, dime la verdad. ¿De verdad le has transferido ese dinero a esa Alba? Diego no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Sofía soltó un insulto. Dios mío, ¿de verdad lo has hecho? Diego espetó irritado. ¿Y qué? Solo es 1,500,000. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿1,500,000 lo llamas solo? Doña Carmen entró en pánico. Pero si eso era tu capital circulante para la empresa. Sí, asintió Diego, pero no le dio tiempo a terminar, porque la enfermera salió de la consulta. Los familiares de Alba ya pueden entrar. Alba salió detrás. Tenía los ojos rojos de llorar. Al ver a Diego, se abalanzó sobre él. Diego. Diego dio un paso atrás. Alba se detuvo, notando que su mirada había cambiado. Ya no había ternura en ella, solo frialdad y sospecha. Preguntó con voz temblorosa. Diego, ¿tú me crees, verdad? Diego sonrió con amargura. Te creo. Miró su vientre. Tú dices que este es mi hijo, pero la doctora dice que las fechas no cuadran. Alba rompió a llorar. A lo mejor se han equivocado. Sofía intervino. ¿Cómo se van a equivocar de un mes entero? Alba no supo qué responder. Doña Carmen, para ese momento, también había perdido los estribos. Alba, dime la verdad. El niño es 100% de Diego. Alba bajó la cabeza. Las lágrimas caían al suelo, pero ella guardó silencio. Diego, al ver esa escena, sintió algo indescriptible. No era solo rabia, sino también miedo. Si ese hijo no era suyo, si Cata de verdad tenía todas las pruebas, si el juez le reclamaba todo el dinero transferido, Diego sintió de repente cómo todo a su alrededor se derrumbaba. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el director financiero. Diego, todo va muy mal. ¿Qué pasa ahora? Los 3 socios principales han enviado burofaxes oficiales de rescisión de contratos. Diego sintió que le estallaba la cabeza. ¿A cuánto asciende la penalización? A casi 500,000 euros. Sofía, al oír eso, palideció. 500,000 euros. Doña Carmen se tambaleó. Madre mía, Diego cortó la llamada. Se quedó parado unos segundos y luego se volvió bruscamente hacia Alba. Tenía los ojos inyectados en sangre. Todo esto es por tu culpa. Alba retrocedió asustada. Yo no he hecho nada, Diego siseó. ¿Que no has hecho nada? Has traído aquí esa barriga tuya. Vete a saber de quién. Me has obligado a divorciarme de mi mujer, a transferirte dinero para un piso en el barrio de Salamanca. Y ahora dices que no has hecho nada. Alba lloraba a moco tendido. De verdad que no te he engañado. Diego se echó a reír con frialdad. ¿Que no me has engañado? Se volvió hacia su hermana. Tienes razón, hay que hacer una prueba de paternidad. Alba empezó a temblar. No hace falta. Diego rugió. Sí hace falta. En el pasillo de la clínica se hizo un silencio absoluto. Nadie decía nada. Solo se oían los débiles sollozos de Alba, y en algún lugar muy lejos, en el cielo, el avión en el que íbamos yo y mis 2 hijos volaba sobre nubes blancas como la nieve. Alex dormía con la cabeza apoyada en mi hombro. Ana miraba por la ventanilla y contaba las nubes. Le acaricié el pelo suavemente. En mi alma ya no había dolor, solo una extraña sensación de alivio. Supongo que cuando una persona aguanta durante demasiado tiempo, solo al soltarlo todo comprende de verdad lo valiosa que es esa palabra, libertad. Comentario personal. En Yuan kilo na, kilos de más.
En la vida hay personas que piensan que la traición es solo un juego. Creen en su astucia, en que los demás aguantarán eternamente, pero olvidan una cosa muy sencilla. Cuando una mujer decide irse en silencio, normalmente significa que lleva mucho tiempo preparándose para ello, y cuando la verdad sale a la luz, el que acaba pagando no es el que fue herido, sino el que causó la herida. El pasillo de la clínica se quedó vacío. Ya no había conversaciones en voz alta, no porque todos se hubieran calmado, sino porque cada uno estaba abrumado por su propia angustia. Diego estaba apoyado en la pared, como si le hubieran sacado todo el aire. En su cabeza, ahora daba vueltas no solo la duda sobre la paternidad, sino una serie de cifras que le encogían el corazón. 500.000 euros de penalización, 1.500.000 euros transferidos para comprar el piso a Alba, cuentas embargadas y una demanda judicial. Todo eso se sumaba formando una enorme ola dispuesta a engullirlo, y él estaba en el mismo epicentro. Sofía seguía hirviendo de rabia. Se volvió hacia Alba con un tono venenoso. «Bueno, habla. ¿De quién es ese hijo?» Alba, negando con la cabeza, susurró entre lágrimas. «No lo sé. ¿Que no lo sabes?» Soltó una carcajada fría Sofía. «Estás embarazada y dices que no lo sabes». Alba se ahogaba en sus propias lágrimas. «Yo, de verdad que no estoy segura». Esas palabras sonaron como una bofetada para Diego. Miró a Alba con total decepción. «¿Y eso me lo dices ahora?» Alba temblaba. Yo solo salía contigo». Y se calló. Diego apretó los puños. «¿Y con quién más?» Alba bajó la cabeza. Guardó silencio, pero ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Doña Carmen se tambaleó y dio 2 pasos hacia atrás. «Dios mío, ¿a quién has metido en nuestra familia, hijo?» Sofía se enfureció aún más. «Eres una cualquiera». Alba lloraba. «No lo hice a propósito». Diego sonrió con amargura. «¿No lo hiciste a propósito? Te quedaste embarazada de otro. Me dijiste que el hijo era mío. Me obligaste a divorciarme, a pasarte el dinero. Lo has destrozado todo». Alba temblaba. «No pensé que todo acabaría así». Diego siseó de repente. «¿Y qué pensabas? ¿Que soy idiota?» La tensión era tal que incluso la gente que pasaba por allí se giraba a mirar. En ese momento, el teléfono de Diego volvió a sonar. Esta vez era de la agencia inmobiliaria. Contestó. «Don Diego, le llamo para informarle de que ya hay un comprador para el piso del barrio de Salamanca que puso a la venta». Diego se quedó helado. «¿Qué?». La persona al otro lado continuó. «El comprador ya ha depositado unas arras de 300.000 euros. Piden firmar la escritura en 3 días». Diego gritó enfurecido. «Yo no he puesto ningún piso a la venta, pero tenemos un poder notarial para la venta con su firma. Eso es imposible. También tenemos la grabación en video del momento en que usted firmó». Diego se quedó petrificado. De repente, recordó cómo, hacía 2 meses, Alba lo arrastró insistentemente a ver pisos. Entonces firmó un montón de papeles sin leerlos detenidamente. Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Tú sabías esto?» Alba, asustada, negó con la cabeza. «No, no lo sabía». Sofía siseó. «Claro que has sido tú». Alba lloró aún más fuerte. «De verdad que no lo sé». A Diego le daba vueltas la cabeza. Abrió la aplicación del banco en su móvil para comprobar sus cuentas una vez más. En la pantalla, el mismo mensaje. «Cuenta embargada». Inmediatamente recibió otra llamada, esta vez de un empleado de su empresa. «Diego, ¿estás en la oficina?» «No, voy para allá ahora». Diego frunció el ceño. «¿Qué ha pasado?» «Acaban de presentarse aquí los inspectores de la agencia tributaria». «Hacienda». Diego se quedó helado. «Hacienda. Sí, dicen que han recibido una denuncia anónima por evasión fiscal». Sofía, al oírlo, palideció. «Madre mía». Diego sintió que le flaqueaban las piernas. En su cabeza apareció de repente un rostro tranquilo, el rostro de Cata. Esta mañana, al firmar los papeles del divorcio, no había dicho ni una palabra de reproche, no había derramado ni una lágrima. Simplemente había dejado las llaves en la mesa en silencio y había pronunciado en voz baja: «No seré un estorbo para tu nueva vida». Entonces Diego pensó que era débil.
pero ahora empezaba a entender. No era débil, simplemente estaba abandonando el campo de batalla antes de que empezara la verdadera guerra. Diego sintió un escalofrío por la espalda. Doña Carmen estaba en pleno ataque de pánico. «Hijo, dime la verdad. Es muy grave lo de la empresa». Diego no respondió. Solo dijo en voz baja: «Mamá, tengo que ir a la oficina». Sofía se apuntó de inmediato. «Voy contigo». Diego asintió, pero antes de irse se giró y miró a Alba. Ante esa mirada, ella empezó a temblar. «Quédate aquí, no te muevas. Vamos a hacer la prueba de ADN». Alba se asustó. «Diego», él pronunció con frialdad, «si el hijo es mío, asumiré mi responsabilidad. Pero si no», no terminó la frase. Solo la miró fijamente durante un largo rato. Esa mirada le dejó claro lo que le esperaba. Diego se dio la vuelta y se alejó. Sofía y doña Carmen se apresuraron a seguirle. El pasillo de la clínica volvió a quedar en silencio. Alba se dejó caer en la silla, se abrazó el vientre y rompió a llorar. Y en algún lugar muy lejos, en lo alto del cielo, el avión en el que íbamos yo y mis 2 hijos volaba sobre un mar de nubes blancas. Alex ya se había quedado dormido. Ana seguía mirando por la ventanilla. Se volvió hacia mí y preguntó: «Mamá, ¿falta mucho para llegar?» Sonreí. «Un poquito más». Ana se abrazó a mi brazo. «Mamá, ¿volveremos?» Miré por la ventana. Las nubes flotaban lentamente. Hay lugares en la vida a los que, una vez que los dejas, ya no te apetece volver. Le dije con dulzura: «Si quieres, algún día iremos de visita». Ana asintió y volvió a mirar por la ventana, y yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí en mi alma una verdadera paz. El coche de Diego salió a toda velocidad del recinto de la clínica. Sofía iba sentada en el asiento del copiloto, doña Carmen detrás. Durante un buen rato, nadie pronunció palabra. En el habitáculo reinaba un silencio tan pesado que solo se oía el rugido del motor y el ruido del tráfico urbano. Diego conducía muy rápido. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que se le blanqueaban los nudillos. En su cabeza reinaba el caos. Alba embarazada, pero sin estar segura de que el hijo fuera suyo. Las cuentas embargadas, el piso en el barrio de Salamanca posiblemente ya vendido. Los socios habían roto los contratos, una inspección de Hacienda en la empresa, y todo eso había ocurrido en menos de una mañana. Finalmente, Sofía no aguantó más. «Diego, dime la verdad. ¿Es muy grave lo de la empresa?» Diego no respondió de inmediato. Miraba fijamente a la carretera. Su voz sonaba ronca. «Si hay que pagar 500.000 euros de penalización, la empresa se puede hundir». Sofía se giró bruscamente. «¿500.000 euros?» Doña Carmen, desde atrás, soltó un grito ahogado. «Dios mío, ¿cómo has llevado los negocios, hijo?» Diego espetó irritado. «Mamá, no empieces». Sofía se volvió hacia él. «¿Y lo de Cata es verdad?» Diego asintió. «Es verdad». Sofía se mordió el labio. Vaya, lo tenía todo calculado de antemano. Diego no dijo nada, pero en su interior surgió un sentimiento extraño. Volvió a aparecer mi imagen. Esta mañana, al firmar los papeles, yo estaba asustadoramente tranquila. Ni lágrimas, ni reproches. Solo una frase: «No seré un estorbo para tu nueva vida». Entonces Diego pensó que me había resignado. Ahora, recordándolo, comprendía que, muy probablemente, yo ya lo sabía todo de antemano. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas en el centro de Madrid. Diego salió rápidamente, pero, nada más entrar en el vestíbulo, sintió que algo iba mal. El ambiente en la empresa era distinto. Los empleados se habían agrupado y cuchicheaban sobre algo. Al ver a Diego, se callaron de inmediato. Andrés, el director financiero, corrió hacia él. «Diego». Diego preguntó directamente: «¿Dónde están los inspectores?» Andrés señaló la sala de reuniones. «Allí». Diego se dirigió hacia allí a paso rápido. Abrió la puerta. Dentro había 3 hombres con traje. Uno de ellos se levantó. «¿Don Diego?» «Sí. Somos de la agencia tributaria». El hombre dejó una carpeta sobre la mesa.
Hemos recibido denuncias anónimas de que su empresa está cometiendo fraude fiscal. Diego intentó mantener la calma. ¿Denuncia de quién? El inspector abrió la carpeta. Anónima. Diego apretó los puños. En su cabeza apareció inmediatamente un nombre. Cata. Pero el inspector continuó. No se trata solo de la denuncia. También hemos recibido documentación detallada sobre las operaciones financieras de su empresa. Diego se quedó paralizado. ¿Operaciones financieras? Exacto. El inspector desplegó varias hojas. En los últimos 2 años, su empresa ha tenido muchos gastos sin justificación clara. Leyó las cifras con claridad. Más de 1 millón de euros transferidos a una cuenta personal, 600.000 euros gastados en compras personales, 150.000 euros en joyería, 400.000 de arras para un piso. Sofía, que estaba detrás, escuchaba conmocionada. ¡Madre mía! Diego sabía qué dinero era ese. Todo eso se lo había gastado en Alba. El inspector miró directamente a Diego. ¿Cómo explica estos gastos? Diego intentó mantener la compostura. Son gastos personales. El inspector negó con la cabeza. Pero el dinero se transfirió desde la cuenta de la empresa. Se hizo el silencio en la sala. Diego sintió que se le secaba la garganta. Andrés, que estaba a su lado, estaba más blanco que el yeso. Diego, esto es. Diego no respondió. Miraba la carpeta sobre la mesa. Un detalle le hizo estremecerse. Esos documentos eran demasiado detallados, tanto que solo alguien de dentro podía conocerlos. Diego se volvió hacia Andrés. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Andrés negó con la cabeza. No lo sé. El inspector dijo. Vamos a precintar temporalmente algunos documentos y ordenadores de la empresa para llevar a cabo la investigación. Sofía gritó de repente. No pueden hacer eso. El inspector respondió con calma. Actuamos conforme a la ley. Diego levantó la mano, deteniendo a su hermana. Déjales que lo hagan. Sofía se volvió hacia él. ¿Te has vuelto loco? Diego no respondió. Sabía perfectamente que cuanto más se resistiera, peor sería todo. Los inspectores de Hacienda empezaron a revisar los documentos. Los empleados de la empresa estaban detrás de la puerta, observando. En sus caras se reflejaba la tensión. Diego salió de la sala de reuniones. Se quedó en el pasillo, mirando a la ajetreada calle madrileña de abajo. Esta era la empresa que llevaba casi 10 años construyendo. Cada contrato, cada cliente, cada proyecto. Y ahora todo eso se derrumbaba. Sofía salió detrás de él. Diego, ¿crees que esto tiene algo que ver con Cata? Diego guardó silencio durante un largo rato. Y luego dijo en voz baja. Es posible. Sofía soltó enfurecida. Menuda víbora. Pero Diego no añadió nada más. En su cabeza surgió de pronto un recuerdo. Hacía medio año, yo le había ofrecido ayudarle con la contabilidad. Entonces él solo se rió. Eres ama de casa, ¿qué vas a saber tú de negocios? No sospechaba que, durante ese tiempo, yo había visto todo, cada gasto, cada transacción, cada secreto, y en algún lugar muy lejos, el avión en el que íbamos yo y mis 2 hijos ya había cruzado Europa. Alex acababa de despertarse y se frotaba los ojos. Mamá, ¿ya hemos llegado? Sonreí. Casi, hijo. Ana seguía con la cara pegada a la ventanilla. Mamá, hay muchísimas nubes aquí. Miré a mis hijos y sentí un calor en el alma. Probablemente la vida siempre es justa a su manera. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Comentario personal. Hay algo curioso en la vida. Cuando una persona está demasiado segura de su propia inteligencia, a menudo olvida que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres piensan que sus mujeres van a aguantar eternamente, pero no entienden que cuando una mujer guarda silencio durante demasiado tiempo, no es debilidad, es el momento en que se está preparando para ponerse en pie. Y cuando llega ese día, todo cambia tan rápido que ni siquiera les da tiempo a asimilar lo que ha pasado. Esa tarde, la oficina de Diego parecía un avispero alborotado. Los inspectores de Hacienda seguían en la sala de reuniones. Había montones de documentos abiertos. Revisaban cada carpeta con lupa. Los ordenadores del departamento de contabilidad estaban precintados.
y los empleados se movían por la oficina ya no con la misma libertad que antes. Diego estaba de pie junto a la ventana, mirando la concurrida calle de abajo. Los coches seguían apresurándose a sus asuntos. La vida al otro lado de la ventana seguía su curso, y solo su propia vida parecía caer inexorablemente por un precipicio. Andrés, el director financiero, se acercó a él y le dijo en voz baja: «Diego, tengo que decirle algo». Diego se giró. «¿Qué pasa ahora?». Andrés miró a su alrededor y susurró: «Acabo de revisar el correo corporativo. Y los 3 grandes socios que han rescindido los contratos no lo han hecho por motivos económicos». Diego frunció el ceño. «¿Y por qué?». Andrés tragó saliva. «Dicen que han recibido un paquete de documentos anónimo». «¿Qué documentos?». «Había pruebas de uso indebido de los fondos de la empresa». Diego guardó silencio. Andrés continuó: «Y eso no es todo. También había copias de todas las transferencias que usted le hizo a la señora Alba». Diego sintió que algo le explotaba en la cabeza. ¿Desde dónde se enviaron? Andrés negó con la cabeza. «No se sabe, pero esa persona conoce muy bien los entresijos de la empresa». Diego apretó los puños. Sabía que solo una persona podía conocer todo tan bien. Cata, Sofía, que estaba cerca y había escuchado la conversación, se acercó y soltó irritada: «Ya te lo dije, esa lo tenía todo calculado». Diego no dijo nada. De repente recordó las tardes de hacía unos meses. Entonces yo solía sentarme a la mesa a cenar y le hacía las preguntas más normales. «¿Qué tal en la empresa? ¿Cómo va el nuevo proyecto? ¿No necesitas ayuda con el papeleo?». Entonces Diego solo se reía con suficiencia. «Ocúpate de la casa, de la empresa ya me encargo yo». No sospechaba que, mientras él estaba ocupado con Alba, yo había tenido tiempo suficiente para entender cada cifra de su contabilidad. De la sala de reuniones salió un inspector. «¿Don Diego?». Diego se giró. «Sí, necesitamos que firme unos documentos». Diego entró en la sala. El inspector puso un fajo de papeles sobre la mesa. «Es el acta de incautación de la documentación contable». Diego recorrió con la vista un par de líneas. Cada palabra en el papel era como una piedra en el corazón. «¿Cuánto tiempo va a durar esto?». «De momento, no se lo podemos decir». Diego estampó su firma. Le temblaba un poco la mano. Los de Hacienda recogieron los documentos y abandonaron el despacho. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Andrés suspiró. «Diego, si encuentran irregularidades». Diego le interrumpió. «Lo sé». Sofía ya no pudo contenerse. «Diego, hablo en serio. Tienes que hacer algo». «¿El qué exactamente?». «Reunirte con Cata». Diego se giró bruscamente. «¿Reunirme con ella?». Sofía asintió. «Tenéis que hablar». Diego se rió con frialdad. «Me ha puesto una demanda en el juzgado». «Con más razón tienes que reunirte con ella», dijo Sofía sin rodeos. «Creo que ha hecho esto por venganza. Pero si cedes un poco, a lo mejor retira la demanda». Diego guardó silencio. Esa idea ya se le había pasado por la cabeza, pero había una cosa que le impedía aceptarla: el orgullo. Durante los 8 años de matrimonio, se había considerado el jefe. Él lo decidía todo. Él ganaba el dinero. Pensaba que yo no era más que un ama de casa, y ahora tenía que inclinar la cabeza ante esa mujer. Diego sonrió con amargura. «Ya veremos». Sofía suspiró. «Sigues aferrándote a tu orgullo». Diego no respondió. En ese momento, su teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Alba. Diego lo miró unos segundos antes de contestar. La voz de Alba al otro lado del teléfono temblaba. «Diego». «¿Qué?». «Estoy en el hospital». «¿Y qué?». Alba sollozó. «Acaba de llamar mi madre». Diego frunció el ceño. «¿Y qué?». «Ella lo sabe todo». Diego soltó una carcajada fría. «¿Y te creías que eso se podía ocultar?». Alba rompió a llorar. ¿Puedes venir?». Diego respondió con tono glacial. «No, estoy ocupado». Alba entró en pánico. «Pero tengo miedo». Diego la interrumpió. «¿De qué tienes miedo?». Alba se quedó callada y luego dijo en voz baja: «Tengo miedo de que el bebé no sea tuyo». Diego se rió con sorna. «¿Y qué?». Alba sollozó. «¿Me vas a dejar?». Diego pronunció lentamente: «Ya no es una cuestión de «y sí».
Tú me entiendes. Dicho esto, cortó la llamada. Sofía miró a su hermano. Eso ha sido demasiado cruel. Diego se encogió de hombros. Ella me engañó primero. Sofía suspiró. Menudo embrollo. Y en algún lugar muy lejos, el avión ya había aterrizado. Tras varias horas de vuelo, mis hijos y yo salimos de la terminal en Londres. Alex arrastraba muy serio su pequeña maleta. Ana me agarraba fuerte de la mano. Mamá, qué frío hace. Sonreí. Aquí no es como en casa. Salimos a la calle. El cielo estaba gris. Soplaba una ligera brisa. En la salida, un hombre estaba de pie y nos saludaba con la mano. Era don Nicolás, un viejo amigo de mi padre, que me había ayudado a prepararlo todo aquí. Se acercó a nosotros y su voz sonó cálida. ¿No os habéis cansado del viaje, hija? Negué con la cabeza. No, todo bien. Don Nicolás se inclinó hacia los niños. Estos son Alex y Ana, ¿verdad? Alex dijo educadamente. Hola, don Nicolás. Don Nicolás sonrió con bondad. Qué chico más listo. Se volvió hacia mí. La casa ya está lista. No tienes de qué preocuparte. Miré a mis hijos, que estaban a mi lado, y sentí algo indescriptible. Probablemente, por primera vez en muchos años, sentí que mi futuro estaba realmente en mis manos. Comentario personal. La vida a veces se parece a una partida de ajedrez. Algunos piensan que siempre mueven primero y por eso subestiman al adversario, pero olvidan que el que calla no siempre es débil. Algunos dan un paso atrás no para perder, sino para ver mejor todo el tablero. Y cuando empiezan a hacer su movimiento, todo puede cambiar tan rápido que al adversario no le dará tiempo a reaccionar. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la oficina de Diego reinaba un caos casi total. Después de que los inspectores de Hacienda abandonaran temporalmente el edificio para levantar actas, todo el departamento de contabilidad quedó precintado. Los empleados se agrupaban y cuchicheaban. Las conversaciones eran en voz baja, pero sus miradas inquietas se dirigían una y otra vez hacia el despacho del director. Diego estaba sentado a su escritorio. Delante de él había un montón de papeles, pero no podía leer ni una sola palabra. Su mente estaba sobrecargada por todo lo que había pasado en un solo día. 500.000 euros de penalización, la inspección fiscal, las cuentas embargadas y la demanda de Cata. Y, para colmo, el embarazo de Alba. Sofía estaba sentada enfrente, con los brazos cruzados. Miró a su hermano durante un largo rato antes de decir: «Diego, lo he estado pensando bien». Diego levantó la cabeza. «¿El qué?» «Solo hay una manera de solucionar este problema». Diego sonrió con amargura. «¿Cuál?» «Tienes que reunirte con Cata». Diego guardó silencio. Sofía continuó. «Sé que no quieres, pero ahora mismo no hay otra salida». Diego miró por la ventana. El sol del atardecer inundaba la oficina de luz, pero en su alma estaba más oscuro que nunca. Sofía bajó la voz. «Si permites que este asunto llegue a juicio, te pueden reclamar todo el dinero que le transferiste a esa Alba». Diego torció el gesto. «¿Y qué?» Sofía suspiró. «No se trata solo del dinero. Te puede caer un delito penal por alzamiento de bienes o fraude». Diego no dijo nada. Sabía que su hermana tenía razón. Parte de ese dinero se había transferido desde la cuenta de la empresa. Si Hacienda lo demostraba. Diego cerró los ojos durante unos segundos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era Alba. Diego miró la pantalla con evidente irritación. Sofía le dijo: «Contesta». Diego pulsó el botón. La voz de Alba al otro lado sonaba a puro pánico. «Diego, ¿qué estás? ¿Puedes venir a la clínica?» Diego frunció el ceño. «Ya te he dicho que estoy ocupado». Alba rompió a llorar. «Diego, tu madre acaba de estar aquí». Diego se paralizó. «¿Mi madre?» «Sí, ha estado aquí». Diego se levantó de un salto. «¿Qué ha ido a hacer allí?» Alba sollozó. «Yo. No lo sé». Diego colgó inmediatamente. Sofía preguntó: «¿Qué ha pasado?» «Mamá está en la clínica». Sofía suspiró. «Entonces tendrás que ir». Diego cogió las llaves del coche. «Ven conmigo». En el centro de reproducción Esperanza había mucha más gente que por la mañana.
Cuando Diego entró en la zona de espera, vio a doña Carmen de pie justo delante de Alba. El ambiente entre ellas era tan tenso que todos los que pasaban por allí se daban la vuelta para mirar. Alba estaba sentada en una silla con los ojos rojos de llorar. Doña Carmen la observaba desde arriba con una mirada de hielo. Diego se acercó. «Mamá». Doña Carmen se giró. «Por fin llegas». Diego miró a Alba. «¿Qué ha pasado?» Doña Carmen se rió con amargura. «Pregúntale a ella». Alba agachó la cabeza. Sus manos estrujaban el dobladillo del vestido. Sofía se acercó y ordenó con voz cortante: «Habla». Alba empezó a temblar. «Yo. No lo hice a propósito». Diego perdió la paciencia. «Habla claro». Alba suspiró profundamente. «Antes de conocerte, salía con otro». Diego se rió con frialdad. «¿Y qué?» Alba sollozó. «Y luego te conocí a ti». Diego continuó el interrogatorio. «Entonces, ¿de quién es el niño?» Alba calló. Ese silencio hizo que la sangre hirviera en las venas de Diego. Apretó los puños. «Habla». Alba rompió a llorar. «Yo, de verdad que no estoy segura». Sofía gritó. «¿Que no estás segura? Te acuestas con dos y no sabes de quién es el hijo». Alba lloró aún más fuerte. Doña Carmen temblaba de ira. «Señor, ¿qué castigo es este para nuestra casa? Que nos hayamos cruzado con semejante tipeja». Alba sollozaba. «Perdónenme». Diego la miró durante un largo rato. En su mirada ya no había ira, solo un frío desprecio. «Me dijiste que el hijo era mío. Me obligaste a divorciarme de mi mujer. Hiciste que toda mi familia te creyera». Alba temblaba. «Yo pensaba». Diego la interrumpió. «Pensabas que yo iba a criar al hijo de otro». Alba no pudo articular palabra. Diego se volvió hacia su hermana. «Pide cita para la prueba de ADN». Alba se asustó. «No hace falta». Diego la miró directamente a los ojos. «Sí hace falta. Y te la vas a hacer». Alba negó con la cabeza. «Diego, te lo ruego». Diego pronunció lentamente: «Si el hijo es mío, asumiré mi responsabilidad. Pero si no», hizo una pausa, y luego añadió: «entonces, a partir de ahora, te apañas tú sola». Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó la última esperanza de Alba. Se dejó caer en la silla y rompió a llorar desconsoladamente. Y en algún lugar muy lejos, yo estaba de pie en nuestra nueva casa con los niños. Don Nicolás acababa de ayudarnos a meter las cosas. La casa no era muy grande, pero era muy acogedora. Alex miró a su alrededor. «Mamá, esta es nuestra casa». Asentí. «Sí». Ana corrió hacia la ventana. «Mamá, mira, el jardín». Me acerqué. Por la ventana se veía un pequeño patio, lleno de flores. Alex se volvió hacia mí. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?» Miré a mis hijos. Y sentí cómo la paz inundaba mi alma. «Sí, empezaremos de nuevo desde aquí». Alex asintió. Ana me abrazó muy fuerte. «Mamá, me gusta estar aquí». Sonreí. Probablemente, después de todo lo que había pasado, nos merecíamos una nueva vida. Comentario personal. En la vida hay personas que piensan que lo tienen todo bajo control. Tienen dinero, poder y la seguridad de que los demás dependen de ellos. Pero olvidan que la vida siempre tiene una forma de equilibrarlo todo. Cuando una persona elige la traición, no solo hiere al otro, sino que ella misma abre la puerta a unas consecuencias que ni siquiera sospechaba. Después de la conversación en la clínica, Diego se marchó en un estado aún más deprimente. El cielo ya se había oscurecido cuando salía del aparcamiento. Las farolas se habían encendido, pero su luz no arrojaba claridad en su alma. Sofía, sentada a su lado, se pasó todo el camino suspirando. «Diego, hablo en serio. ¿Qué pasa con esa Alba? Yo creo que ya se ha acabado todo». Diego no respondió y siguió mirando a la carretera. Sofía continuó: «Si el niño no es tuyo, es mejor que cortes con ella de inmediato». Diego sonrió con amargura. «¿Y tú crees que yo quiero seguir con ella?» Sofía hizo una pausa y luego preguntó: «¿Y qué pasa con Cata?» Las manos de Diego se tensaron en el volante. Ese solo nombre le provocó sequedad en la garganta. Sofía miró a su hermano. «¿Vas a reunirte con ella?» Diego suspiró.
Se ha ido. ¿A dónde? Al extranjero. Sofía se sorprendió. ¿De verdad se ha ido? Diego asintió. Por la mañana, cuando me vio con los pasaportes, pensó que solo era una amenaza. Ahora comprendía que todo estaba preparado de antemano. Sofía negó con la cabeza. Hay que ver lo calculadora que es. Diego no le llevó la contraria. En su cabeza ya no estaba el desprecio de antes, solo un extraño sentimiento. Un sentimiento de derrota. El coche llegó a la oficina, y Diego vio en la entrada varios coches desconocidos. Uno con el logotipo de un banco, BBVA, otro de la Comisión Judicial. Diego salió del coche, y un hombre con traje se le acercó. ¿Don Diego? Sí, soy el representante del banco. Le tendió a Diego un fajo de papeles. Debido a que su empresa tiene un préstamo importante cuyo plazo de amortización está a punto de vencer, y también en vista del embargo de sus cuentas, el banco se ve obligado a iniciar el procedimiento de embargo de bienes preventivo. Diego apretó los puños. ¿Embargo? Exactamente. Es el procedimiento obligatorio. Sofía, que estaba a su lado, saltó de inmediato. No tienen derecho. El hombre respondió con calma. Actuamos estrictamente según el contrato. Diego cogió los papeles. Cada línea era como una puñalada. Un préstamo de 20 millones de euros, la fecha de vencimiento, el riesgo de ejecución hipotecaria y confiscación de bienes en caso de impago. Sofía echó un vistazo al documento y palideció. Dios mío, Diego, ¿por qué pediste un préstamo tan grande? Diego no dijo nada. Él sabía perfectamente que ese dinero se había destinado a la expansión del negocio, pero ahora, con los grandes contratos rescindidos y las cuentas embargadas, ese préstamo se había convertido en una bomba de relojería. El empleado del banco añadió: «Empezaremos a tasar los bienes mañana. Esperamos su colaboración». Dicho esto, dio media vuelta y se fue. Sofía se quedó clavada en el sitio. «Diego, la cosa pinta muy mal». Diego entró en la oficina. Había luz, pero nadie estaba trabajando. Varios empleados se habían agrupado en un rincón. Al ver a Diego, se callaron. Andrés, el director financiero, corrió hacia él. «Diego». Diego suspiró. «¿Qué?». Andrés dijo en voz baja. «Otros 2 empleados han presentado la dimisión». Diego frunció el ceño. «¿Quiénes?». «El jefe de ventas y el ingeniero jefe del proyecto». Diego sonrió con amargura. «Muy bien». Sofía suspiró. «Las ratas abandonan el barco que se hunde». Diego entró en su despacho. El amplio despacho del que una vez estuvo tan orgulloso, ahora le parecía vacío y frío. Se sentó en el sillón, abrió el teléfono. En la lista de contactos estaba el nombre de Cata. Su dedo se quedó inmovilizado sobre la pantalla. Recordó los primeros años de matrimonio. Nos acabábamos de casar. Vivíamos en un piso pequeño en las afueras de Madrid. No había mucho dinero, pero cada cena era cálida. A menudo le esperaba del trabajo, a veces hasta las 10 de la noche, a veces no dormía en toda la noche mientras él estaba en reuniones de negocios. Pero nunca me quejé. Diego miraba la pantalla del teléfono y en su alma afloró un sentimiento en el que nunca había pensado: arrepentimiento. Sofía estaba en la puerta. «Diego, ¿en qué estás pensando?». Diego apagó el teléfono. «En nada». Y a esa misma hora, en algún lugar muy lejano, yo estaba en el patio trasero de nuestra nueva casa. La tarde era tranquila, una ligera brisa mecía las flores. Alex ayudaba a don Nicolás a regar el huerto. Ana corría por el patio persiguiendo una mariposa. «Alex, atrápala. Espera». La risa de los niños resonaba en el pequeño jardín. Don Nicolás se volvió hacia mí. «¿Qué tal te parece esto, hija?». Sonreí. «Mucha paz, don Nicolás». Él asintió. «Tu padre me dijo que eras muy fuerte». Miré a los niños. «No sé si soy fuerte. Solo no quería que mis hijos crecieran en una familia llena de mentiras». Don Nicolás asintió. «Has hecho lo correcto». Miré al cielo que empezaba a oscurecer. Hay cosas en la vida que, una vez que se cierran, ya no apetece volver a abrirlas. Y al parecer, el antiguo capítulo de mi vida realmente había terminado. Hay una verdad muy simple de la que muchos no se dan cuenta. La felicidad no se puede construir sobre la traición. Cuando una persona abandona a su familia, persiguiendo nuevas ilusiones,
cree que está buscando la libertad, pero en algún momento comprende que no solo ha perdido su matrimonio, sino ese mismo hogar que una vez tuvo. Esa noche, Diego casi no durmió. Estuvo hasta altas horas de la madrugada sentado en su despacho. La luz de la oficina ya se había apagado. Solo del despacho del director se filtraba una franja de luz amarilla. Por la ventana, Madrid brillaba con sus luces, pero en el alma de Diego había tanto vacío como en una habitación de la que alguien se acaba de mudar. Su teléfono estaba sobre la mesa. La pantalla estaba oscura. El nombre de Cata seguía en la lista de contactos. Bastaba con pulsar un botón. Pero Diego no podía. Su orgullo masculino no se lo permitía. De repente, el móvil vibró. Llamaba a Andrés, el director financiero. «Diego, ¿sigue usted en la oficina?» «Sí». «¿Puedo subir a verle?» Diego suspiró. «Sube». A los pocos minutos, Andrés entró en el despacho. Su cara estaba pálida. «¿Qué ha pasado?» Andrés dejó una carpeta sobre la mesa. «Mire esto». Diego la abrió. Era un informe financiero preliminar tras la rescisión de los contratos. Las cifras en rojo herían la vista. Sofía, que estaba de pie detrás de él, echó un vistazo y soltó un grito ahogado. Pérdidas de 8 millones de euros. Andrés asintió. Y son cálculos preliminares, sin contar las penalizaciones por los contratos. Diego se recostó en el sillón y cerró los ojos. 8 millones más los 500.000 euros de penalización, más el préstamo del banco. La suma total superaba con creces las posibilidades de la empresa en ese momento. Sofía preguntó en voz baja, ¿no hay salida? Andrés negó con la cabeza. Si no hay nuevas inyecciones de capital, la empresa aguantará un mes como máximo. Se hizo el silencio en la sala. Un mes suena a mucho tiempo, pero en los negocios es solo un instante. Diego miraba el informe que tenía delante. Cada página le recordaba sus errores, el dinero transferido a Alba, los proyectos abandonados, las decisiones precipitadas. Sofía suspiró. «Diego, ¿te acuerdas de cómo empezó todo?» Diego abrió los ojos. ¿El qué exactamente? Cuando la empresa se acababa de crear. Sofía se sentó en una silla. «Cata te ayudó muchísimo». Diego guardó silencio. Sofía continuó. «Me acuerdo de que entonces todavía no tenías contable. Cata te llevaba todos los libros». Diego sonrió con amargura. «¿A qué viene ahora recordar el pasado?» Sofía miró a su hermano directamente a los ojos. «Quiero decir que sin Cata, esta empresa probablemente no existiría hoy». Diego no pudo rebatirle. En el fondo lo sabía. En los primeros años, cuando él acababa de empezar, yo le había ayudado mucho. Yo había estudiado Administración y Dirección de Empresas, AD, en la universidad. Me pasaba las noches haciendo balances. Iba con él a las reuniones con los clientes. Pero después de que la empresa empezara a dar beneficios, Diego fue cambiando poco a poco. Contrató a nuevos empleados, contables, gestores, y yo fui pasando gradualmente a un segundo plano. Al final, me quedé como una simple ama de casa en un chalet grande. Diego bajó la mirada hacia la mesa. En su memoria afloró un recuerdo. El día que se compró su primer coche, yo estaba en la puerta, riendo de alegría. «¡Qué campeón eres!». Entonces Diego lo dio por sentado. No comprendía que la persona que le había apoyado en silencio durante años era su mujer. Andrés rompió el silencio. «Diego, creo que debería prepararse mentalmente». «¿Para qué? Es posible que tengamos que vender la empresa o presentar concurso de acreedores». Diego levantó la cabeza. Su mirada se volvió de hielo. «No», Andrés suspiró. «Pero si no lo hacemos». Diego se levantó de un salto. «He dicho que no». Sofía miró a su hermano. «Diego, hablo en serio. A lo mejor es hora de parar». Diego soltó una risa amarga. «¿Parar? Esta empresa es todo lo que tengo». Sofía dijo en voz baja. «Pero ya lo estás perdiendo todo». Diego no respondió. Se dio la vuelta y salió del despacho. El pasillo de la empresa estaba vacío. Solo se veía la fría luz blanca de los fluorescentes. Diego se paró junto a la ventana y miró la ciudad. Soplaba el viento de la noche. De pronto, recordó la antigua casa, las noches en que yo le esperaba para cenar, las risas de los pequeños Alex y Ana.
Antes, Diego no le prestaba atención a eso, pero ahora, cuando todo se desmoronaba, esos recuerdos se volvían dolorosamente nítidos. Y en algún lugar muy lejano empezaba a amanecer. La suave luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles en el parque. Yo estaba sentada en un banco de madera y veía cómo mis hijos corrían por el césped. Alex jugaba a la pelota con unos amigos nuevos. Ana estaba sentada debajo de un árbol y se reía con una niña rubia. Las risas de los niños resonaban en el limpio aire matutino. A mi lado estaba sentado don Nicolás. «¿Qué tal la vida aquí, hija?», sonreí. «Muy tranquila, don Nicolás». Él asintió. «Eso es bueno». Al cabo de un rato preguntó: «¿No piensas en volver a casa, a España?». Miré a mis hijos. Alex corría muy rápido. Ana me saludaba con la mano y gritaba: «Mamá, mira cómo salto». «A lo mejor algún día», respondí, «pero ahora no». Don Nicolás sonrió. «Lo entiendo». Me acerqué a los niños. Ana se agarró a mi brazo. «Mamá, me gusta estar aquí». Le acaricié el pelo. «A mí también». Llegó Alex corriendo. «Mamá, he ganado». Me eché a reír. «Muy bien, campeón». Los niños me cogieron de la mano y los tres paseamos por el estrecho sendero del parque. Una ligera brisa mecía las hojas. Miré al cielo azul y sentí una profunda ligereza en el alma. Hay capítulos en la vida que, al cerrarse, traen mucho dolor, pero a veces son precisamente esos capítulos los que abren una nueva vida, mucho más tranquila. La vida siempre encuentra la forma de darnos las lecciones que no queremos aprender. Cuando una persona lo tiene todo, piensa que lo más importante siempre estará a su lado. Pero en realidad no es así. La familia, la confianza y el amor son muy frágiles. Al perderlos por culpa del egoísmo y la traición, no siempre existe la oportunidad de recuperarlo todo. Y a veces, lo mejor que podemos hacer no es intentar arreglar el pasado, sino aprender a vivir mejor el resto de nuestra vida. Al recordar toda esta historia de Catalina, Diego y su entorno, quizá lo que más nos hace reflexionar no es quién ganó, sino quién perdió. La vida no es una partida de ajedrez tan sencilla. Lo que realmente atormenta es la elección hecha en un instante, una elección que parece insignificante, pero que cambia el destino de toda una familia. Para Diego, el mayor error no fue simplemente la traición. El gran error residió en que perdió el respeto por su esposa. Cuando un hombre empieza a menospreciar a aquella que pasó con él los años más duros, es entonces cuando empiezan a resquebrajarse los cimientos de la familia. El dinero se puede volver a ganar, una empresa se puede volver a levantar, pero la confianza, una vez rota, es muy difícil de recomponer. En cuanto a Catalina, muchos podrían pensar que fue demasiado fría al irse tan rápido, pero en realidad, eso fue pura fortaleza. Algunas mujeres, al enfrentarse al dolor, lloran, suplican o intentan retener a su pareja. Pero también hay quienes eligen el silencio, preparan su propio camino, no por venganza, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La calma de Catalina no es insensibilidad, sino el resultado de muchos años de paciencia. Esta historia también es un recordatorio para muchos de los que viven en matrimonio. Una familia no existe eternamente solo por el certificado de matrimonio en el registro civil. Existe gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad diaria. Cuando uno empieza a dar por sentado que el otro nunca se irá, es precisamente entonces cuando el riesgo de perderlo se vuelve aún mayor. Si se le pudiera dar un consejo a Diego, probablemente sería que aprendiera a asumir las consecuencias de sus decisiones. A veces, la vida no nos da la oportunidad de dar marcha atrás y corregir nuestros errores, pero siempre nos da la oportunidad de ser más sabios después de cometerlos. Y para los que escuchan esta historia, ojalá todos aprendamos una cosa muy sencilla: valorad a quien está a vuestro lado mientras sea posible. No esperéis a que la casa se vacíe, a que las risas desaparezcan, a que la otra persona empiece una nueva vida, para comprender lo importante que era. Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu punto de vista puede ayudar a alguien a ver esta historia de otra manera. Y si te gustan estas historias de la vida real, con lecciones tan profundas, no olvides suscribirte al canal para que volvamos a encontrarnos en los próximos relatos. Al fin y al cabo,
A veces la historia de otra persona es un espejo en el que comprendemos mejor nuestra propia vida.